El reino de Dios no es una religión. Jesucristo no es y nunca ha sido un hombre religioso. Él vino a traernos el reino de Dios. Diga conmigo, reino. El primer mensaje que Jesucristo Él predicó era Mateo 4:17, que nos dice: arrepiéntense porque el reino de Dios ya les llegó. Ese era el mensaje de Jesucristo. La gente le preguntaban: ¿eres un rey? ¿Dónde está tu reino? Y él decía: mi reino no es de este mundo. Jesús era el rey de reyes y es el Señor de señores. Hay un reino, diga conmigo, reino. El reino de los cielos, ¿qué es? Si lo voy a definir, el reino de los cielos, el reino de Dios es un lugar. Es un lugar que se llama cielo. Cuando hablo de reino, quiero que en su mente, para que usted lo pueda aplicar a su vida, quiero cuando usted diga, yo diga reino, póngase a pensar en una nación. Porque el reino de Dios es un lugar, es como un país, pero ese país se llama cielo. Y el reino de Dios tiene su propia cultura, tiene sus valores, tiene sus leyes, tiene sus justicias. O sea, el reino de Dios, diga conmigo, reino de Dios, es más real que la tierra. Porque el universo se manifestó o se crió por el cielo. En otras palabras, el cielo que no podemos ver crió a la tierra. Por eso dice la Biblia que lo que no podemos ver es más real de lo que vemos. Porque de lo que no se veía se crió lo que se puede ver. Así dice su palabra. Entonces el reino de Dios, aunque tú no lo veas, es real y es más real que la tierra. Es un reino, diga conmigo, reino de Dios. Y lo que el Señor quería cuando Él trajo el reino es, Él quiso que el cielo traiga influencia a la tierra. En otras palabras, el Señor quiere traer el cielo a la tierra para tu vida, el cielo a tu casa, el cielo a tu hogar. El reino de Dios, cuando te llega, te llegó el cielo, la influencia, la cultura, la ley, los atributos de ese reino. Cuando Dios, ejemplo, le habla a Moisés a través de la zarza ardiente y quiere llamar al pueblo y los quiere sacar de Egipto, ¿se acuerda? ¿Sabes lo que les llamó Jesucristo o Dios? Les llamó a ese pueblo, les dijo: ustedes son sacerdotes. Él no les dijo que era nomás un pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, no. Él les dijo: ustedes son sacerdotes y reyes. Cuando el Señor habla de ti en Primera de Pedro, Él te llama sacerdote y Él te llama rey. Tú no eres cualquiera, porque tú perteneces ahora a un reino de Dios. Él es el rey, Él es el que gobierna, y nosotros somos reyes y sacerdotes de ese reino. Jesucristo, cuando Él ministró y cuando Él predicaba en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí vamos a seguir y seguimos viendo que Jesucristo decía una cosa: el reino de Dios ya llegó. No va a llegar, ya llegó. Diga, ya llegó. El gobierno nos habla Isaías el profeta, cuando él está profetizando que viene la venida de Jesucristo. En Isaías capítulo 9 versículo 7, ahí nos dice que viene el niño que viene siendo Jesucristo. Y luego dice: el gobierno estará sobre sus hombros y Él reinará para siempre. Cuando tú oyes oír a Dios, Él hablaba del reino, de un gobierno.
de un rey que se llamaba Jesucristo. El reino de Dios es un territorio que se llama el cielo. Diga cielo. Y ese cielo quiere influenciar tu vida, quiere invadir tu familia, quiere invadir tu mentalidad, tu corazón, todo. Un reino, diga conmigo reino, okay. Un reino tiene lenguaje. Si tú ves a una nación, toda nación tiene su lenguaje, y una nación es conocida por el lenguaje, ¿verdad que sí? Entonces esa nación se reconoce por el lenguaje. El reino de Dios también tiene su lenguaje, se llama lenguas. Entonces ese reino tiene su constitución también. ¿Qué es la constitución? Viene siendo la Biblia, la ley que viene siendo la Biblia, y que nos dice nuestros privilegios, nuestros derechos. Pero un reino también tiene ley. Esa ley, diga conmigo ley, es muy importante. ¿Qué es lo primero que hace Dios cuando saca a Israel de Egipto? Les da ¿qué? La ley. Les da los 10 mandamientos, que viene siendo la ley. Entonces un reino tiene su ley, amén. Pero un reino también tiene su cultura. Todo reino tiene su cultura, toda nación tiene su cultura. Yo sé que todos venimos de una cultura, nuestras maneras de hacer las cosas. El reino del cielo, diga el reino del cielo, tiene su cultura. Y no es la cultura que uno está acostumbrado. Uno tiene sus culturas, ¿no? Depende de cuál raza venimos. Pero esa cultura, cuando tú vienes a los pies de Cristo, haz de cuenta que el Señor dice: borra esa cultura, porque hoy somos cultura de reino. Ay. Entonces tiene su cultura. Cuando tú defines esa palabra cultura, escúchame por favor, esa palabra cultura en el griego tiene significado. Viene de la palabra discipular. En otras palabras, tú no puedes separar el reino de los cielos con discipulado. No los puedes separar. Para entrar al reino de Dios, vivir en el reino de Dios, porque bien que nos gustó las llaves del reino, ¿verdad? Bien que nos gustó todas las ventajas que recibimos cuando estamos en el reino, todas las escrituras que leímos al principio. Pero para vivir en este reino tenemos que ser discipulados, porque la palabra cultura viene de la palabra discipulados. En otras palabras, lo que está pasando o lo que debemos de hacer es permitirnos ser discipulados. ¿Por qué? Porque muchos venimos con una cultura que no es la cultura del reino de Dios. Venimos con costumbres, venimos con mañas. Y cuando uno entra y vive en el reino de Dios, nos tenemos que deshacer de esas mañas, de esa cultura vieja, y tenemos que adoptar la cultura del reino de Dios, porque esta cultura tiene valores. Y por eso nos tenemos que permitir dejarnos discipular. La pregunta sería: ¿quién te discipula? ¿Te dejas discipular? Que alguien te corrige, que alguien te diga, que alguien te alinee. Tus autoridades que el Señor ha puesto en tu vida, ¿te permites discipular? Porque si uno resiste el discipulado, entonces no va a poder entrar a la cultura del reino, porque tú no puedes separar el reino de Dios y el discipulado. ¿Qué era la última cosa que Jesucristo nos dijo antes de irse al cielo y sentarse a la diestra del Padre en su trono? Ve y haz discípulos de todas las naciones. Entonces, para vivir un estilo con una mentalidad de reino, uno tiene que permitir que alguien lo discipule. Amén, amén. No podemos separarlo. Déjame decirte otra cosa: no podemos separar lo que pensamos, cómo reaccionamos, nuestra voluntad, nuestra respuesta. No podemos separar nuestra vida del reino de Dios o del reino de las tinieblas. Déjame poner un pause aquí, escúchame. Hay dos reinos, diga conmigo dos reinos.
Diga, hay dos reinos. Ok. El primer reino es el reino de las tinieblas, ¿verdad que sí? Hay un reino de Satanás. Y cuando él salió del cielo, ¿qué pasó? Él crió su reino, se llevó como 2/3 de los ángeles. Entonces esos se llaman demonios. Hay un reino de las tinieblas y hay un reino de Dios. Diga conmigo, reino de Dios. Diga conmigo, reino de las tinieblas. Hay dos. Diga, hay dos. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 13. Vamos aquí corriendo. Quiero que ponga mucha atención. ¿Listo? 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 Ok, léalo en voz alta. Dice así su palabra: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Cuando tú fuiste salvo, el Señor te sacó del reino de las tinieblas, de la oscuridad, y ahora te trasladó. ¿A dónde? Al reino del cielo. Quiero que usted entienda una cosa: no hay un territorio que no sea ocupado, sea por el reino de Dios o por el reino de las tinieblas. Escúchame lo que te voy a decir. Tu carácter, tus pensamientos, tu comportamiento, cómo tú respondes, todo en tu vida, tu atmósfera, tu casa, todo, tu economía está siendo gobernado por el reino de Dios o el reino de las tinieblas. No lo puedes separar. Hoy, en este momento, si tú te pones a fijar toda área de tu vida, alguien, sea el reino de Dios o el reino de las tinieblas, está gobernando esa área. El reino de Dios es atraído a ciertas cosas. El reino de Dios, pregunta, ¿está atraído a qué? ¿A la unidad o a la división? A la unidad. El reino de las tinieblas o de oscuridad, ¿está atraído a la unidad o a la división? A la división. Entonces, cuando uno entiende que todo en tu vida está siendo gobernado, no lo puedes separar. El reino de Dios, escúchame, es atraído por un carácter como Cristo, el reino de Dios. Por eso tu carácter tiene mucho que ver quién va a gobernar tu vida. Porque el carácter, diga conmigo, el carácter a veces le da entrada al diablo. Entonces por eso tenemos que renovar y ser siempre discipulados para que nuestro carácter sea el carácter de Cristo constantemente, para no darle entrada al enemigo. El reino de Dios es atraído a la sumisión, al amor, a la obediencia. El reino de las tinieblas es atraído ¿por qué? Por rebeldía. Enséñame donde hay rebeldía, terquez, donde uno no quiere cambiar, donde hay desobediencia. Estamos atrayendo un reino de las tinieblas. Todo lo que uno piensa, todo lo que uno habla. ¿Sabes que tus palabras están atrayendo el reino de Dios o están atrayendo el reino de las tinieblas? Uno o el otro. Es más, tu atmósfera en tu casa está siendo gobernada por el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Lo que tú crees está siendo atraído por el reino de Dios o el reino de las tinieblas. El reino del cielo tiene su cultura. Diga conmigo, cultura. Y es muy diferente de la cultura en la cual uno fue criado. Jesucristo, dice la Biblia, que Él iba a los centros de entrenamiento para ser discipulado. ¿Por qué? Porque Él entendía el reino de Dios. Así que cuando uno quiere vivir, ¿quién quiere las llaves del reino y todo lo que tú ates? Entonces tú tienes que amar el discipulado, porque el discipulado te hace llevar o te lleva a adoptar una nueva cultura. Por ejemplo, si alguien que te está discipulando te dice: así no se hace en el reino de los cielos, porque estos son los valores del reino de Dios. El reino de Dios tiene sus valores. Cada reino, cada nación tiene sus valores. Déjame darte un ejemplo. En América
uno de los valores de América es la libertad. Nuestro valor es la libertad. Hay soldados que se han muerto, han sacrificado su vida, y le damos la gloria al Señor y las gracias por cada uno de ellos, que vivimos en un país donde hay libertad. Y ellos han dado su vida por nosotros para que usted y yo tengamos libertad en esta nación. Un valor de América es la libertad. Pero si usted va a Japón, allí no le van a entender. Emma, no hay palabra en japonés, no hay palabra libertad, porque eso no es un valor de ellos. El valor de Japón es honra. Por eso matan a alguien cuando deshonra a la familia. Pero para usted dice, porque es raro, pero es los valores de ellos. El reino de Dios tiene sus valores. El reino de Dios, hay muchos valores en el reino de Dios que encontramos en su palabra. En el reino de Dios, el valor es amar al que te persigue, amar al que te maldice, ora por ellos. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a orar por un enemigo? En el reino de Dios, ese es el valor. En el reino de Dios no hay tacaños. En el reino de Dios solamente hay gente que da, porque hay valor. En el reino de Dios hay valores. Y dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Entonces, si uno es tacaño, no está viviendo el reino de Dios y sus valores. Está viviendo otro reino. ¿Y cuál otro reino hay? El reino de las tinieblas. Entonces, hay muchos valores. El amor es un valor. La humildad es un valor en el reino. El rendirse, la obediencia, el morir así es un valor en el reino de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sabes? Te digo algo. En el reino de Dios, el valor en el reino de Dios no es dinero. En la cultura que uno vive en este mundo, valoramos el dinero, pero en el reino de Dios no. En el reino de Dios uno camina en el dinero. Dice la Biblia que las calles son calles de oro en el reino del cielo. Entonces los valores tienen que cambiar en nuestra vida de acuerdo y conforme a los valores del reino de Dios. Por eso Jesucristo siempre nos decía, primero buscar, Mateo 6, primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hay una parábola en el Nuevo Testamento que me encanta, y Jesucristo dice esto: el reino de los cielos es como un hombre que tenía mucha riqueza, y él fue y empezó y agarró una pala y empezó a escarbar y encontró el reino de los cielos. Y dice la parábola que cuando él encontró el reino de los cielos, él se fue a vender todo, porque él quiso solamente el reino. En otras palabras, cuando tú tienes el reino, tienes todo. El hecho que uno todavía no está satisfecho en el cristianismo es porque todavía no encuentras el reino de Dios. Cuando tú lo encuentras, tienes todo. Cuando tú lo vives, tienes todo. Cuando tú entiendes el reino de Dios, hay principios en el reino de Dios. Allí no hay fracaso, allí no hay derrota. Por eso dice la parábola que este hombre vendió todo, porque dijo, no, esto no vale comparado a lo que tengo aquí. Porque si tú tienes el reino de Dios, principios del reino de Dios, tenlo por certeza que siempre vas a ganar en la vida. Uy, Dios mío. Diga mentalidad de reino. Diga mentalidad de reino. Por eso Jesucristo, la primera palabra que sale de la boca de Jesucristo, el primer mensaje, la primera prédica que le sale de la boca de Jesucristo es: arrepiéntense, porque el reino de Dios ya llegó. ¿Sabes lo que quiere decir arrepentirse? Viene de la palabra metanoia. Esa palabra quiere decir cambiar tu modo de pensar, porque ahora ha llegado otro reino. Y quiero que tú adoptes unos nuevos valores,
una nueva manera de pensar. Así que ¿sabe lo que tenemos que hacer, pueblo? Para entrar a ese reino y vivir en ese reino, tenemos que renovar esta mente y cambiar nuestro sistema de pensar. Porque uno no puede vivir el reino de Dios con una mente religiosa. Uno no puede vivir el reino de Dios mientras que estamos entreteniendo otro reino de oscuridad. Tu mente ahorita, si estás batallando con la mentalidad, si estás batallando con los pensamientos, hay un choque de reino en tu mente. Y no hasta que tú decidas arrepentirse y decir: Señor, lo único que yo quiero que gobierne aquí es mi rey, es el gobierno del reino de los cielos. Amén. El reino de Dios, escuche lo que le voy a decir, también el reino de los cielos también tiene su sistema de lidiar con el que violea la ley. Entonces, cuando alguien viene y hace algo, un crimen, ¿verdad? Vamos a ver una nación. Hay leyes para lidiar con ese acto. En el reino de Dios también hay eso. Déjame decirte algo. Nunca puedes reemplazar la gracia con la ley. Hay mucha gente que dice: pues el Señor me perdona, al cabo el Señor me perdona. Sí, sí te perdona, porque Él es rey y Él es misericordioso, pero a la vez hay una ley. ¿Y sabes lo que tenemos que hacer otra vez, iglesia? Regresar a respetar la ley. Porque hay predicadores que están predicando y predicando pura gracia y gracia y la gracia y la gracia de Jehová. La gracia de Jehová es solamente lo que te da la habilidad, el poder para cuidar y hacer la ley. No para justificarte, para que tú vayas a pecar. La gracia no es para decir: pues al cabo el Señor me perdona. Sí, el Señor te perdona, pero hay una ley. Y este reino de Dios hay una ley. Y tenemos que respetar esa ley otra vez. Amén. Por eso uno no puede tener doble vida viviendo en el reino de Dios, porque hay leyes. Diga, hay leyes. Entonces el primer mensaje, lo primero que nos dice Jesucristo es: arrepiéntanse, porque el reino del cielo ha llegado. A veces uno puede sentir el choque de reinos. A veces uno puede sentirlo. Cuando yo estoy discipulando a alguien, yo a veces puedo sentir el choque de reino. Yo he ido a lugares donde se siente el choque de reino. Se siente en el cuerpo, se siente en el espíritu, se siente un choque de reino. Pero cuando el reino de Jehová entra y uno se arrepienta y uno le dice a Dios: perdóname, voy a cambiar mi estilo de vida, porque no estoy pensando como tú piensas, estoy pensando como el mundo piensa. Y cuando uno se arrepienta, escucha, pueblo, todo reino de la oscuridad se tiene que ir, porque los dos reinos no pueden vivir a la misma vez. O vive uno o vive el otro en tu vida. Es imposible que uno juegue con Dios y no tenga respeto por esta ley. Es imposible que el reino de Dios viva con usted. Y usted lo puede confesar todo el santo día: yo tengo las llaves del reino de Dios. No, usted no está viviendo en el reino de Dios. Hasta que viva en el reino de Dios, usted tiene llaves para atar y para desatar. Entonces uno tiene que entender qué es este reino, porque yo no puedo andar violando las leyes y esperar que el reino me apoye. Tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque no tenemos los valores del reino, porque todavía tenemos la cultura de otro reino, o tenemos cultura de la cultura en la cual nos criamos. Diga conmigo: choque de reino. Yo me acuerdo cuando yo abrí la iglesia en Juárez. Nunca se me va a olvidar, porque haz de cuenta que yo lo pude ver con mis ojos, el reino de Dios cuando entró y cuando el reino de Dios se fue. El reino de las tinieblas se fue.
El reino de Dios entró a tal manera que haz de cuenta que algo entró, invadió ese lugar. El reino de Dios es muy real y es más real que la tierra que estás viviendo. O estás siendo gobernada y influenciado por el reino de las tinieblas, o estamos siendo gobernados y estamos gobernando, o somos gobernados e influenciados por el reino del cielo. Cuando el Señor, diga conmigo, cuando el Señor, ¿cuántos de ustedes el Señor está lidiando con ustedes ahorita en esta temporada? Levante la mano y usted dice: amén, el Señor está lidiando con áreas en mi vida. Alguien dígame amén. Si tú dices: no, el Señor de veras que está lidiando con áreas en mi vida. Amén. ¿Sabes lo que va a pasar? Cuando el Señor está lidiando contigo y el Señor es una temporada donde el Señor te está discipulando, te está corrigiendo, te está alineando. En esa temporada el diablo está enojadísimo, porque él está perdiendo territorio. Ya tú no eres lo que eras antes. Si el Señor está lidiando con tu mente, el diablo está enojado. ¿Por qué? Porque él está perdiendo el territorio de tu mente. Si el Señor está lidiando con tus emociones, con tu comportamiento, con cómo respondes, el diablo, mira, tiene un coraje bárbaro. Porque toda guerra se trata de territorio. Es más, una alma es un territorio. Tú eres territorio. Y cuando alguien viene a los pies de Cristo, ¿qué pasa? Están bien contentos al principio, ¿verdad? Tienen paz. Quizás usted es esa persona y usted dice: wow, ya no me siento igual. Wow, siento a Dios. Pero el ataque se te levanta. Pero ¿por qué estoy bien atacado ahora que estoy sirviendo a Dios? Porque el diablo quiere tu territorio. Porque no hay un territorio que no está invadido por un reino. Mira, ve a toda ciudad, ¿tiene su reino de Dios o tiene el reino de las tinieblas? Si yo te digo Las Vegas, ¿qué me vas a decir? Porque es más, tu línea sanguínea, es más, tu familia, donde quiera, o sea, todo en tu vida, o estaba siendo gobernado por el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Y esto se trata de territorio. Diga conmigo: territorio. Territorio, el enemigo te va a pelear por tu territorio. Él no quiere que tu mente esté renovada. Él no quiere que tú pienses como una persona de reino. Él le da un pánico y un ataque de corazón. Cuando tú al fin decides, yo voy a cambiar, yo ya no voy a ser la misma, yo voy a cambiar ese comportamiento, yo voy a permitir que el Señor me disipule, yo voy a cambiar. Señor, lidia con mi corazón, Señor, lidia con todas las ideas, porque yo quiero ser persona de reino. En ese momento, mira, se te va a levantar un ataque. Por eso dice la Biblia que cuando un espíritu sale de una persona, se va a lugares áridos. Árido quiere decir seco, porque el enemigo está traído a lo seco. Por eso vale más que no sea cristiano seco. Entonces se va el espíritu a un lugar seco. ¿Y qué dice la Biblia? Regresa de donde salió. ¿Y qué quiere? Su territorio. El diablo quiere su territorio, te lo va a pelear. En el momento que tú dices: Señor, yo cambio, el enemigo está diciendo: ¿qué? Y el Señor está diciendo: hey, espérate, en el reino de Dios tú siempre vas a vencer. No le tengas miedo a eso, porque el Señor siempre va a vencer. Los dos reinos necesitan algo de ti. Para que el reino de las tinieblas y el reino del cielo operen en tu vida, necesitan tu acuerdo. Diga conmigo: mi acuerdo. Si el reino de las tinieblas va a entrar a tu vida, a gobernar tu mente, como tú piensas, como tú te sientes, el temor. ¿Cuántos saben que el temor viene del reino de las tinieblas? ¿Verdad que el reino de Dios no hay temor allí? Él dijo que Él no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en el reino de Dios no hay temor. Y si hay temor en tu vida, es porque tú te pusiste de acuerdo con una mentira. Todo reino, diga conmigo, todo reino necesita mi acuerdo. Dios necesita tu acuerdo. Es más, te voy a dar un ejemplo. Cada vez que Jesucristo iba a hacer un milagro, Él decía lo siguiente: tu fe te sanó. En lo que estaba diciendo, tu acuerdo conmigo te sanó, porque necesito tu acuerdo para operar en tu vida. Todo reino necesita tu acuerdo. Ahorita, en este momento, o estás de acuerdo con el reino de Dios o el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no puede destruir a una persona, ni te puede tocar, sin al menos que tú te pongas de acuerdo. Jesucristo decía una y otra vez: tu fe, lo que tú, o sea, tú te pusiste de acuerdo conmigo, que se haga como tú dices. Pero mira Mateo 13:58, léalo en voz alta. Dice: y por la incredulidad de ellos, Jesucristo, diga Jesucristo, Él no hizo allí muchos milagros. Jesucristo, el que resucita, el que puede hacer cualquier cosa, que la muerte no lo pudo detener. Ese Jesucristo dice que no pudo hacer milagros. ¿Sabe por qué? Porque no había nadie allí que se ponga de acuerdo con ellos. Quizás en ese pueblo había gente que decía: no, pues es que yo nací así. No, es que yo soy así. No, pues que es que ni modo. Se quedaron con su propia cultura en vez de adoptar una nueva cultura. Por eso Jesucristo dijo: vale más que se arrepientan, porque hay un nuevo reino que quiero que entre. Amén. 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 Él está buscando quién se pone de acuerdo conmigo. Hay sanidad en el cielo, iglesia. Ponte de acuerdo con eso. Hay temor en el cielo, iglesia. Entonces no te pongas de acuerdo con eso. Hello. Hay liberación en el reino de los cielos. Ajá. Entonces, ¿por qué estás atado? No te pongas de acuerdo con ningún demonio. ¿Hay liberación, pueblo, en el reino de Dios? Sí. ¿Hay atadura mental en el reino de las tinieblas? Sí. No te pongas de acuerdo con eso. Ponte de acuerdo con todo lo que dice el cielo. Ponte de acuerdo y alíñate a lo que está diciendo el cielo. Y no te pongas de acuerdo con lo que está diciendo el diablo. A mí no me importa cuál noticia diga lo que sea. A mí no me importa cuál medio social diga lo que diga. Tú ponte de acuerdo con el cielo, no con nada más. Amén. Muchas gracias por sintonizarse a nuestro programa. Esperamos que estos mensajes han sido de bendición para cada uno de ustedes. Y oramos que consideres ser un patrocinador para que estos mensajes continúen de ser de bendición a todas las naciones. Va a encontrar el enlace en la descripción. Muchas gracias y bendiciones.